Estamos con Alfredo Torres y la última encuesta de Ipsos Apoyo, la encuesta preparada especialmente para nosotros y que compartimos con ustedes y que tiene una importancia especial porque podría ser la última encuesta seria que usted pueda escuchar si es que las normas que acaban de darse no cambian, pero de eso hablemos más tarde. Vamos a los primeros cuadros. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Alejandro Toledo con 28% encabeza la encuesta, Keiko Fujimori en segundo lugar con 22%, Luis Castañeda Locio 18%, Ollanta Humala 12% y Pedro Pablo Kuczynski 6%. Otros 1%, Blanco Viciado 6% y no precisa el 7%. ¿Cómo ha cambiado la intención de voto entre enero y febrero? Alejandro Toledo, enero tenía 27%, febrero 28%. Keiko Fujimori de 22 se mantiene. Luis Castañeda de 19 pasa a 18. Ollanta Humala tenía 10% en enero, en febrero 12%. Y Pedro Pablo Kuczynski tenía 5 en enero y pasa a 6 en febrero. Otros se han reducido de 5% a 1%. Viciados, 5% pasa a 6%. Y no precisa se mantiene en 7%. Y con Alfredo Torres comentamos estos primeros cuadros. Se mantiene la tendencia alcista de Alejandro Toledo y lo que parece haber es como todavía una lucha en el segundo puesto, o ya está marcada una tendencia hacia abajo de Castañeda. Está en el límite del margen de error, ¿no? Es decir, en este momento, cuando hay 4 puntos de distancia, en una encuesta de esta magnitud, que son 2.000 casos, ya es discutible, digamos, hablar de un empate técnico, ¿no? Realmente hay una ligera tendencia o ligera ventaja a favor de Keiko Fujimori en el segundo lugar. Y si comparamos con lo que viene ocurriendo o con lo que viene ocurriendo en los meses previos, se podría apreciar efectivamente un ligero declive en Castañeda, acompañado del estancamiento ya permanente constante de Keiko y una tendencia también al alza de Toledo, pero muy moderada. O sea, no estamos hablando de ritmos que lo lleven pues a cifras muy elevadas en el futuro, ¿no? Y los otros candidatos, los que se mantienen a la alzada en cuarto y quinto lugar, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, ¿deben ser descartados ya de las elecciones o todavía? Yo creo que no, yo creo que al contrario, porque para estar en esos lugares y seguir subiendo, porque en el último mes ambos han subido algo, indica que todavía tienen un potencial de seguir avanzando, ¿no? Yo no diría necesariamente muy lejos, pero todavía creo que hay posibilidades de alza para ellos. Vamos a ver cómo está el Congreso de la República en intención de voto, porque usted sabe que no siempre se vota igual. Cuadro del Congreso. Perú Posible 19%. Fuerza 2011 obtendría el 15% del Congreso. Solidaridad Nacional 12%. Gana Perú obtendría el 9% de los curules. Alianza por el Gran Cambio obtendría el 6%. El Partido Aprista llegaría al 5%. Fuerza Social 3%. A partir de aquí no pasaría la valla ninguno, viene en Cambio Radical con 1%, Fonavistas del Perú con 1% y Fuerza Nacional con 1%. Bueno, ahí una cosa interesante, Alfredo, antes de mencionar el comentario de Alfredo, otros 1%, Blanco Viciado 9%, no precisa el 18%. Es que el Partido Aprista conseguiría representación en el Congreso. Sí, y además hay que tener en cuenta que hay un 18% que ante esta pregunta no contesta, porque todavía los nombres de las agrupaciones no se conocen bien, el voto para el Congreso está menos definido que el voto presidencial. Eso hace pensar que efectivamente la valla sería superada tanto por la Alianza para el Gran Cambio como para el Partido Aprista, e incluso lo que puede ser una cierta sorpresa es que Fuerza Social aparece, ¿no? Es decir, en la presidencial no aparece, pero en la lista parlamentaria sí aparece con un 3%, habiendo 18 indecisos, les da una luz de esperanza. Porque también es cierto que son muchos más los candidatos y que la campaña al Congreso va a la saga de la presidencial. Así es, porque se han cerrado más tarde listas para el Parlamento y recién están apareciendo los candidatos, ¿no? O sea que aquí todavía pueden haber novedades y de hecho esta es una novedad. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta? Escenarios para la segunda vuelta. ¿Por quién votaría usted si se definiera entre Luis Castañeda y Keiko Fujimori? Luis Castañeda 46%, Keiko Fujimori 38%, Blanco y Viciado 12%, no precisa el 4%. Otro escenario de segunda vuelta. Si la segunda vuelta fuera entre Luis Castañeda y Ollanta Humala, Luis Castañeda ganaría con 56% y Ollanta Humala quedaría en segundo lugar con 25%. Blanco Viciado 14%, no precisa 5%.
Escenarios para la segunda vuelta. El tercer escenario, ¿por quién votaría usted si la segunda vuelta fuera entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala? Keiko Fujimori 48%, Ollanta Humala 27%, Blanco Viciado 21%, no precisa el 4%. Otro escenario de segunda vuelta. Alejandro Toledo enfrentado a Luis Castañeda, y este es el de suspenso. 42% ambos. Empate técnico. Blanco Viciado 13%, no precisa 3%. Empate total en realidad. El siguiente escenario entre Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Alejandro Toledo tendría el 48%, Keiko Fujimori 36%, Blanco Viciado 13%, no precisa el 3%. Otro escenario entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Alejandro Toledo obtendría el 57%, Ollanta Humala el 22%, Blanco Viciado 18%, no precisa 3%. Y allí está la ficha técnica, que ahora es mucho más importante, es infinita, es un poco larga, y bueno, si quiere la puede leer. Vamos a seguir conversando con Alfredo Torres. Esto de las fichas técnicas es todo un tema, pero vamos a conversar de eso después. Los escenarios de segunda vuelta, verdaderamente el único emocionante es Castañeda Toledo, ¿no? Así es. Está clarísimo que el rival, al único rival al que Toledo, si pasa Toledo, como parece todo señalarlo, a la segunda vuelta, el rival que podría hacerle peligrar el triunfo es Castañeda, ¿no? Hay un empate clarísimo en esta encuesta. Y eso ocurre, me parece, porque los fujimoristas en ese caso se inclinarían en masa por Castañeda. Lo que no ocurre en el escenario de que Keiko pase a la segunda vuelta con Toledo. Claro. Los de Castañeda se dispersan entre ambos, ¿no? Ahí hay una cosa rara en el análisis de Luis Castañeda en la segunda vuelta, ¿no? Porque se ha hablado mucho de su enfrentamiento con Keiko por el segundo lugar, que hasta ahora no se ha producido. Probablemente es por un cálculo de Castañeda en ese sentido, es decir, no quisiera perder el voto fujimorista. Así es. Pero es algo que Pero ahora probablemente... va a tener que hacerlo porque está quedando tercero. O sea, sí, eso funcionaba bien mientras estaba Castañeda delante o estaban empatados. Porque además la segunda vuelta no existe todavía, claro, ¿no es cierto? Pero si empieza a producirse, a confirmarse esta tendencia de una Keiko segunda, que es la que pasaría a la segunda vuelta, y Castañeda quedándose fuera, Castañeda tiene que empezar a atacar a Keiko para poder ingresar a la segunda, ¿no? Ahora, Alfredo, comenzamos hablando casi en broma de estas cosas extrañas que están ocurriendo vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones y las fichas técnicas que cada vez son más largas. Ahora creo que han sido como 7 pantallazos los que hemos necesitado para presentarlas. Sí. ¿Qué está pasando con el Jurado Nacional de Elecciones? Ese fue un primer experimento, creo, para empezar a ajochar a las encuestadoras, ¿no? Bueno, efectivamente, los requisitos que solicitan para las fichas técnicas son muy amplios y son inmanejables para una pantalla de televisión, pero están, digamos, entregados al jurado. Son 7 páginas, literalmente, lo que nosotros le entregamos de información técnica. Pero lo grave es lo que se ha conocido en este fin de semana último, donde se anuncia que las encuestadoras vamos a tener que entregar los nombres, dirección y DNI de cada uno de los encuestados. Esto es un hecho sin precedentes, sin ninguna democracia del mundo existe algo parecido, y además es inviable técnicamente, porque lo que ocurrirá cuando vayamos a tocar las puertas es que las personas se negarán a dar su DNI. El encuestador podrá ser muy amable, pero es un extraño, no van a dar un DNI por razones de seguridad a un extraño. Y algunos incluso podrían sospechar hasta que esta información que va a caer en manos del jurado, en el fondo va a ser utilizada políticamente, va a terminar en manos del poder, ¿no? O sea, como pasaba con Hugo Chávez en Venezuela. Sí. Entonces, por una u otra razón, la gente no nos va a dar su DNI. O sea, el DNI cae en manos del poder y entonces viene un agente del gobierno que dice, ¿y por qué votaste por este? ¿Por qué votaste por el claro, otro? porque esa es la idea. Porque de alguna manera deja de ser un voto secreto. Si yo digo por quién voy a votar y yo tenía derecho a guardar secreto de mi voto, ya me lo están rompiendo. Y me lo está rompiendo una autoridad. Una autoridad me está obligando a dar una información que constitucionalmente yo no tengo por qué darle a nadie. Y si yo quiero, se la doy a la encuestadora de forma anónima. Por supuesto. Y además, de hecho, hay muchas respuestas que son literalmente anónimas. En la última etapa de las encuestas hacemos simulacro de votación con ánfora secreta. La gente emite un voto ahí. Entonces, ¿cómo vamos a poder después comparar ese voto con un DNI en el supuesto legado de que nos los pudieran dar, ¿no? Entonces, pero además esto altera todo porque ya, bueno, la gente que le conteste ya no va a ser la gente pues la primera, ya no va a haber la aleatoriedad de la muestra. Exactamente. ¿Qué van a decir ustedes? Porque esto verdaderamente es una cosa que no tiene mucho sentido. Por supuesto, esto último que mencionas es muy cierto. Si procurásemos acatar la norma, tendríamos que encuestar solamente a la gente que nos dé su DNI, que son una minoría. Y en ese caso, esa muestra no sería representativa del conjunto de la población.
Con lo cual, el resultado sería de una encuesta mal hecha, es decir, lo contrario de lo que busca el ¿Qué jurado. van a hacer frente a esta medida chavista, como lo has calificado? Bueno, Bien, me parece. vamos a pedirle al jurado pues una reconsideración. Mañana nos vamos a reunir la Asociación de Empresas y Gestión de Mercados. Estamos también en conversaciones con la Universidad Católica y otras encuestadoras para ver qué medidas se pueden tomar. Pero yo creo que en este momento lo que hay que hacer en primer lugar es invocar al jurado a que revise esta norma, porque evidentemente ha cometido un error. O sea, es una norma que rectifique, claro, porque en este caso, digamos, si ha habido una buena intención, evidentemente el daño que se causaría sería muy grave, ¿no? ¿Tú crees que había una buena intención? Hay que darle siempre el beneficio de la duda, por eso espero que se rectifiquen pronto. Bueno, muchas gracias.